Hola, mi nombre es Laila Brito, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Mi grupo está conformado por Bianca Mendoza, Camila Cobo y Singer Caribe. El día de hoy le vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la historia de la neurociencia. La neurociencia es una disciplina científica el cual estudia al sistema nervioso en todos sus aspectos, tales como su estructura, su función y su desarrollo. Este trata de dar explicaciones a ciertas interrogantes tales como se organiza el sistema nervioso tanto de los humanos como de otros animales y cómo se desarrollan para generar cierta conducta. Para hablar lo que es la historia de la neurociencia es importante destacar que el cerebro no siempre se consideró como el sitio donde se encuentra la mente, ya que los antiguos egipcios pensaban que los intestinos o vísceras eran los responsables del pensamiento, por lo que le daban un tratado cuidadoso en las momias para que éste pudiera ser usado en la vida del más allá, mientras que el cerebro lo desechaba. En el antiguo Egipto, ellos creían que el corazón era el que regía el cerebro, o al menos que toda la memoria e inteligencia provenía del alma. Luego, los dos papiros egipcios más importantes con referente a la medicina fueron los de Edward Smith y los del papiro de Ebers. En el papiro de Edward Smith, el cual fue en el siglo XVII a.C., entre los años 3000 y 2500, era muy común para los médicos egipcios hablar de lesiones en la cabeza con pérdida de la capacidad de lenguaje. En este documento se puede encontrar la relación innegable del trauma encefalocraneal frontal izquierdo con las afasias para el caso, es decir, la incapacidad o dificultad para comunicarse por lesiones cerebrales. Luego tenemos lo que es el papiro de Ebers en el año 1500 a.C., el cual fue un tratado del corazón, destacando que el corazón es el centro del sistema sanguíneo con vasos unidos a cada parte del cuerpo. Luego todos estos conocimientos se expandió en la cultura griega y ya para el siglo VI a.C., Alcmión de Crotona formuló un nuevo concepto en el cual colocó al cerebro como el asiento del entendimiento y contradijo que el corazón es el centro de la inteligencia y el asiento del alma. Ya para el año 460 a.C., en la antigua Grecia, este pensador Hipócrates consideró al cerebro como el asiento de las emociones. Notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis del lado contrario del cuerpo. Hipócrates ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. Ya para el año 384 a.C. tenemos al filósofo Aristóteles, el cual creía que el cerebro es un refrigerador de la sangre. Este afirmaba que la función del cerebro es contrarrestar el calor del corazón, es decir, actuar como un refrigerador. En el año 427 a.C., Platón consideraba que los trastornos mentales eran en parte orgánicos, en parte éticos y en parte divinos. En el año 300 a.C., Herófilo consideraba el cerebro como la sede de la inteligencia, los sentimientos, la locura, los sueños y las sensaciones. En Roma está la hipótesis ventricular, que fue diseñada en el siglo II a.C. por Claudio Galeno, que es considerado uno de los padres de la medicina occidental, ya que por el entorno cultural y religioso en el cual estaba inmerso, se piensa que la mayoría de sus aportes al conocimiento anatómico provenían del estudio de los monos. La hipótesis ventricular básica es que la filosofía práctica de Galeno se sustenta en la idea de que las actividades con significado moral, apetitos o emociones, tienen un cometido en el mantenimiento de un organismo. Así se justifica la introducción de la medicina en el ámbito del comportamiento humano. Si las emociones y las pasiones tienen un papel filosófico, su explicación incumbe a la medicina, la cual también realiza el diagnóstico e indica, en su caso, el tratamiento, siguiendo el procedimiento teórico propuesto para cualquier difusión. En la época del Renacimiento está Leonardo da Vinci, que en el siglo XV demostró la poca importancia que existía en el estudio anatómico del cerebro con respecto a otros órganos, ya que en esa época el interés por la perfección física y las formas corporales durante el Renacimiento trae como resultado el impulso de los estudios anatómicos, es decir, que en el siglo XV es donde verdaderamente empezaron a estudiar los temas del cuerpo. Por medio de los dibujos donde se aprecia la estructura y la forma del cuerpo humano, Da Vinci logró explicar y describir los órganos del cuerpo de una manera precisa, como un anatomista que aportó constructivamente a la disciplina. Sus primeros dibujos fueron del cráneo y del encéfalo, y este propuso estudiarlo de adentro hacia afuera por capas. Esquematizó e incluso replicó algunas estructuras
que en aquella época tenían un papel fundamental sobre el entendimiento del cuerpo humano. También demostró especial interés en detallar los ventrículos cerebrales debido a la influencia en las teorías propuestas por sus antecesores. Separación mente y cuerpo. En el siglo XVII comienza la separación de mente y cuerpo con René Descartes, quien introdujo el dualismo sosteniendo que la mente era distinta de la materia, pero que aún así ésta podía influir en ella. Él creía que la mente ejercía control sobre el cerebro a través de la glándula pineal. Luego, en el siglo XIX, cuando comienza la neurociencia moderna, se da a conocer las llamadas afasías, que son los trastornos que afectan la manera en la que las personas se comunican. La llamada afasia motora describe a las personas que tienen dificultad para hablar fluidamente, pero que aún así son capaces de conservar la comprensión de lo que escuchan. Paul Broca fue el encargado de estimular la búsqueda de la localización de otras funciones conductuales específicas. Incluso hubo un caso muy famoso que dicen que es la evidencia de Broca, donde luego de estudios él decide hacerle un experimento a un paciente que tenía problemas para hablar, apodado de hecho Tan porque era la única sílaba que podía pronunciar. Broca decidió realizarle una autopsia y fue ahí cuando observó y confirmó que él mismo tenía una malformación en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Y fue entonces cuando llegó a la conclusión de que este debía ser el área encargada de la producción del habla. La afasia receptiva se trata de un trastorno de comprensión donde la producción lingüística es fluida y abundante, pero aún así es incoherente. Y fue Carl Wernicke quien propuso que en el lenguaje participan programas motores y sensitivos diferentes, cada uno de ellos dirigidos por regiones corticales independientes. Voy a hablar sobre el enfoque psicométrico en el siglo XX. Para hablar sobre el enfoque psicométrico, primero tengo que mencionar a Alfred Binet y Theodore Simon. Ellos dos fueron precursores y diseñadores de la primera prueba de inteligencia de la historia. Esto se originó gracias a que el gobierno les encargó realizar un instrumento que pudiera identificar a aquellos escolares que necesitaban estudios de recuperación. Hoy en día a esta prueba de inteligencia se le conoce como escala de inteligencia Stanford-Binet. Binet reconoció que la prueba de inteligencia podría proporcionar todos los comportamientos inteligentes de un individuo, pero por su parte esta prueba no podía definir al individuo en sí, porque hay muchos factores que pueden influir en esta prueba, como la motivación y otras variables. Binet escribió que el propósito de esta prueba no era medir, sino clasificar. Y su principal argumento para esto fue que la naturaleza de la inteligencia es muy compleja para ser capturada en un solo número. Binet se cita a menudo como uno de los psicólogos más influyentes que ha ayudado a expandir un poco más el campo de la psicología. Ahora bien, el genoma humano. Es importante mencionar que el descubrimiento del genoma humano se realizó por un grupo de científicos que fue liderado por Francis Collins y Craig Venter, que aunque no fue enfocada principalmente en el cerebro, ha tenido un gran impacto en la comprensión de la genética y su relación con las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Este proyecto del genoma humano fue iniciado en 1990 y culminado en 2003, pero su primer borrador se publicó en el año 2000. Ahora bien, el descubrimiento del cerebro en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que en este siglo se han realizado importantes avances en el campo de la neurociencia y en el estudio del cerebro, utilizando tecnologías y conocimientos más avanzadas que en las épocas anteriores. Algunos autores importantes que han influido en este tema son los siguientes. El primero es David Eagleman,
un neurocientífico estadounidense que ha investigado la plasticidad del cerebro y la percepción del tiempo. Estos avances nos han permitido comprender la plasticidad del cerebro, es decir, su capacidad para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Sebastian Seung, científico estadounidense que ha trabajado con la conectividad neuronal y con la inteligencia artificial. Muchas gracias.